¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? ¿Qué onda con tus efectos especiales? Están chidos. ¿Le falta un poco de producción esta vez? Falta presupuesto para empezar Okay. los efectos especiales. Bueno, pero pues hay que empezar de todas maneras, ¿no? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Sean todos bienvenidos a otro episodio más de este podcast. Aquí a mi lado tenemos a Dave. ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Espero estén teniendo una excelente semana, un excelente día. De mi lado derecho está Eddie Edgar. ¿Cómo estás, Eddie? Hola, estoy muy bien, muy bien. Esperemos que se estén pasando súper chido y que les haya gustado pues el podcast anterior. Sí. Y bueno, pues esta vez nos acompaña De voz en off. De voz en off. ¿Quieres que digamos su nombre? Ok, esa persona, ese ente al fondo nos acompaña en esta ocasión. ¿Qué es lo que más extrañas de tu infancia? ¿Qué es lo que más extraño? Yo creo que el hecho de no tener responsabilidades. Creo que es lo que todos diríamos, ¿no? Creo que sí, o sea, no es como que le temas las responsabilidades, sino que ya actualmente pues tienes más cosas que hacer, tienes más pendientes, tienes que estar enfocado en otras cosas que cuando estabas en la infancia pues no te preocupabas. Creo que también depende mucho el contexto, ¿no? Con el cual estemos hablando. Sí, obviamente, porque hay muchas cosas que actualmente pues no cambiaría por, no sé, regresar a mi pasado, de mi niñez. E incluso la persona, porque por ejemplo, un niño viviendo en esta época, ya cuando es adulto, igual va a extrañar cosas como los videojuegos y cosas así. Que actualmente son como que más chidos, entre comillas. Porque sí, pues tiene más producción, se ve mejor, más alta definición, etc. Y uno como cuando era niño, pues que tenía un PlayStation 1 que era mucho para ese entonces. Pero creo que también depende de ese contexto, ¿no? Porque a lo mejor para un niño actual es muchísimo más importante un videojuego. Sí. Que para uno de hace unos años, bastante años atrás, que para él lo más importante era, no sé, salir a jugar a las escondidas, ¿no? Pues sí, es que también depende de la persona y de lo que haya vivido, porque obviamente lo va a comparar con su marco de referencia, que es su experiencia. Entonces, por ejemplo, me viene hacia la memoria, una vez estaba escuchando un DJ que estaba diciendo que él pone música, y eso es muy común de acuerdo a la edad que tengan las personas en el que esté tocando, en el evento que esté tocando. Por ejemplo, si son personas de los que tienen 40, 50 años, va a buscar canciones que en su edad tuvieron escucharon entre los 10 y los 20 años, que son las canciones que más te marcan. Entonces cuando las escuchas, cuando tienes esa edad, o no importa, son las canciones que siempre vas a recordar con más nostalgia. Como el sapito, ¿no? Como el sapito cuando estábamos... Claro. No, pero éramos más jóvenes, ¿no? Sí, el zapote. No, no, o sea, teníamos como unos que... Creo que tenía 7 años, 8 cuando salió el sapito. Entonces tal cual no es como que una canción que me recuerde. Pero por ejemplo en el transcurso de estos... de 10 a 20. ¿Qué canción? No sé, no se me viene a la memoria alguna. Una canción, no realmente de una canción. ¿No? No. Pero te aseguro que si escuchas alguna canción ahorita sí, claro. Te vas a recordar como que ese momento que viviste o vas a Pero recordar. Ya es más difícil escuchar esa canción que fue hace mucho tiempo, escucharla de nuevo. Y es que también en su tiempo quizá fue muy seguido que la escuchabas. O sea, quizá estuvo de moda. Y ahora pues ya no, por eso ya no es tan comercial. Sí, como las modas pasajeras, ¿no? Sí. Todo, de siempre. Entonces, ¿tú crees que el pasado siempre es mejor? Ya habíamos hablado de esto, ¿no? Es como un déjà vu. Bueno, pero esta vez estamos hablando de... Sí, esa vez desde el punto de los recuerdos. Okay, o sea, de las vivencias, de lo que vivimos. ¿Crees que...? O sea, teniendo como referencia cada quien nuestra vida aparte. Sí, aparte. ¿Tú crees que...? Porque es muy común también en las canciones que decías, no, pues ahorita el reggaetón es como la música de antes, o el reggaetón viejito era mejor, ese tipo de cosas. Ok. Pues es que siento que en algunas cosas sí es mejor el pasado, pero otras cosas no. Como por ejemplo, antes estaba chido pues el cómo convivías a lo mejor con tus amigos, ¿no? El salir a jugar, el salir a hacer cosas que te mantenían como que realmente enfocado en algo, pero... no nada más estar encerrado, sino realmente
salir a divertirte y pues ahora sí que pues a caerte, ¿no? O sea, literal, romperte la madre afuera jugando lo que tú quieras. Subirte a los árboles. Exacto. Y ahorita que a lo mejor qué es lo que sucede, que muchas veces los niños de ahora como que están más metidos en el celular o en la computadora, en los videojuegos. Y siento que esa parte sí era mejor en el pasado, en mi pasado. Pero hay otras cosas como la tecnología o cosas que se nos facilitan o que es más accesible actualmente el poder acceder a ellas, ¿no? Siento que es como que un equilibrio entre sí y no. ¿Y tú qué opinas? Okay. Yo digo que no. ¿No? No, yo digo que el pasado no es mejor. O sea, quizá para mí, para lo que yo recuerdo, obviamente va a ser mucho mejor porque fue lo que yo viví. Esos son los recuerdos que yo tengo y obviamente recordarlos me van a generar pues un recuerdo pues muy caluroso. Me voy a sentir muy ameno de eso que yo viví. Y no me voy a sentir parte de lo que se está pasando actualmente. Porque ya no va conmigo. Entonces por eso nosotros quizá comparándonos con los niños pues vamos a decir que no es mejor. Porque yo veo a mis sobrinos y la neta, aunque se la pasan chido, ¿no? O sea, se la pasan chido. Sí, o sea, sí. A su manera, pero se la pasan chido. Y no es que estén todo el tiempo en el celular, porque yo diría que sí, todo el día se la pasan en el celular o así, pero no, o sea, también salen a jugar, también conviven y todo eso. Lo que sí quizá me he dado cuenta es que ya no es tanto el salir a jugar con tus vecinos, dependiendo de la zona, porque creo que ya es un poco más peligroso. Ok. Entonces, en esa parte siento que pues que buscas la manera también de entretenerte dentro de tu casa. O sea, como niño te vas a... Bueno, ahorita estamos en una cuarentena, entonces sí, es forzosamente quedarte en tu casa. Sí, ahorita ¿no? es forzoso quedarte en tu casa, no salir. Pero pues cuando se podía salir veía a mis sobrinos que sí salían y que sí se divertían. O sea, creo que es porque nos sentimos parte de estas generaciones. Creo que lo importante aquí es tú cómo vives tu vida, ¿no? Independientemente si fue en el pasado, en el presente o en el futuro, lo que tú quieras. Es como tú afrontas cada etapa de tu vida, ¿no? Cada instante, el cómo lo disfrutas, el qué tanto aprovechas lo que tengas que hacer. Ya sea en la infancia, qué tanto jugaste, qué tanto te divertiste. Actualmente, qué tanto te esfuerzas para lograr tus sueños. Y en un futuro, qué tanto estás realmente enfocado en ello para alcanzarlos, ¿no? Pues sí, o sea, creo que sí depende también de ese punto. Pero o sea, se me viene a la memoria... por ejemplo, los grupos de secundaria que hacen. Ok. O sea, como dices, los recuerdos, lo que vamos pasando. Por ejemplo, ¿tú sientes alguna emoción o a los grupos? O sea, tomando de referencia de que dijiste que depende lo que vivimos o cómo lo hayas vivido o eso. O sea, por ejemplo, los grupos de la secundaria que hacen actualmente, ¿te llaman la atención? Creo que el cómo lo hayas vivido no es tanto, sino el qué tanto influyeron en ti. En ti, ok. Y respondiendo a tu pregunta, no tanto, es como que en esa parte siento que, por ejemplo, los grupos de secundaria o de primaria y todos esos... Secundaria por siempre. Secundaria por siempre. Por ejemplo, si le preguntas a alguien que se la pasó súper chido en la secundaria, sí, a lo mejor sí siguen hasta en contacto con sus amigos de ese entonces, ¿no? Sí. Pero, por ejemplo, yo que no fue como que tan trascendental la secundaria o la primaria, pues no sea, es Super X. Super X, ajá. Para mí es como que más importante la etapa de la preparatoria, a lo mejor, ¿no? Pero para otros no es más importante la preparatoria, para otros es más importante la secundaria. Entonces, ahí el dilema de que cada persona es diferente. Sí, estoy de acuerdo contigo en esa parte de las experiencias o el impacto que haya tenido en ti esa vivencia. Entonces sí tienes una experiencia muy grata, obviamente al recordarlo y al ponerte en contacto con personas que vivieron lo mismo que tú, pues te va a producir pues felicidad, ¿no? Entonces si no tuviste una secundaria, pues quizá que la hayas disfrutado tanto, que no haya sido tan relevante, pues pues te va a dar igual si se juntan tus ex compañeros de secundaria. Aunque el hecho de juntarse sí da como que un revivir ese sentimiento, ¿no? Sea como sea haya sido tu desenvolvimiento en ese entonces, haya influido o no en tu vida, el volver a ver a personas que no ves hace mucho tiempo sí te hace sentir sí. Algo, es que ¿no? Te hace sentir parte de algo que, o sea, ese recuerdo que todos tienen, ese recuerdo como en conjunto, pues te hace sentir parte de algo
es esa nostalgia, ¿no? Sí. Que siempre tenemos de todas las cosas que tuvimos y que ya no. Sí, de hecho sí, porque, por ejemplo, yo mi secundaria la recuerdo con mucho gusto, he visto a mis compañeros, pero también como que digas, ay, es que los extraño un buen, tampoco, o sea, sí los aprecio. Sí puedo vivir sin ellos. Pues sí, o sea, se puede vivir sin las personas en general, pero pues los recuerdo con gusto, pero igual como tú no siento que hayas tenido tanto impacto, aunque, por ejemplo, en la época de la preparatoria, no sé, es que siento que tuvieron el mismo impacto en mí. O sea, sí fueron gratas ambas para mí. O sea, para ti sí influyeron las dos al mismo nivel. Sí, de hecho sí, aunque prefería a los compañeros del kinder. Ah, claro, esos nunca se olvidan. Sí, obviamente, son los que más. ¿Has vuelto a ver a algún compañero del kinder? Sí. ¿En serio? Tengo un amigo que siento que yo es el amigo más viejo porque fue conmigo en la primaria, en el kinder. Okay. Entonces todavía lo veo y lo saludo acá como si fuéramos los mejores amigos. Y es creo que la única persona que desde el kinder conozco y que le sigo hablando acá chido. Wow. O sea, esa es la única. Realmente no es como que tenga muchos conocidos, pero es por eso, porque vivimos también la primaria juntos. ¿Tú has visto alguno? No, bueno, sí veo de repente a alguno que iba conmigo en el kinder y después en la primaria, pero nunca es al grado como de seguirnos llevando, ¿sabes? Okay. No es como que, lo reconozco, tú ibas conmigo en la primaria, pero pues X, ¿no? ¿Es la de que te volteas para no saludarlo o la que ves tu celular? O te haces el ciego con tus lentes. La ¿no? que es, sí. Sí, o sea, ese tema sí es como que muy... Pues es que depende, pues como dices, el impacto que haya tenido en ti, ¿no? O sea, quizá haya personas que sí haya tenido una gran importancia. Y no solamente estamos hablando de etapas escolares, pero cualquier recuerdo. Quizá, no sé, he conocido gente que no tienen como que mucho importancia su cumpleaños. O sea, que su cumpleaños es como que algo muy X. Pero es porque en su infancia no tuvieron como que esa gran relevancia el tener un cumpleaños. ¿Tú conoces a personas así? Sí. Wow. Sí, o sea, que dicen que pues cualquier día eso. Pues es super X, ¿no? Bueno, sí, también depende, porque a lo mejor también hay personas que a lo mejor pasaron momentos difíciles en ese día, que fue su cumpleaños, entonces como que ya les da un poco igual, no pierde esa emoción. Sí, esa emoción de cumplir años, de festejarte a ti. Pero es que cualquier tipo de vivencia que tengamos, pues va a depender del impacto. O sea, no es lo mismo que lo que tú viviste a lo que yo viví. Sí, el cómo te deja marcado a ti, ¿no? Sí, va a ser muy diferente el cómo nos va a marcar. Quizás sea la misma experiencia, hayamos vivido lo mismo, pero va a tener un nivel de impacto distinto. Y, por ejemplo, ¿qué cosas, además obviamente de personas, qué cosas tú extrañas del pasado? Del pasado. Sí. Además de... Sí, porque ya hablamos de que pues a veces sí se extraña como que esas etapas en la vida de uno de la secundaria y de que conoces a esas personas, ¿no? Pero, ¿qué otras cosas además de personas o situaciones como escolares, cosas como que muy fáciles? Sí. Además de eso, ¿qué cosas extrañas tú? Yo, ¿qué cosas extraño? Es que tal cual que tenga algo... Quizá el salir a jugar. Antes... No sé si recuerdas, ahí por mi casa había un campo de fútbol enorme. Ah, sí. Entonces... Que ya es de carros, ¿no? Sí, es de corralón. Ahí van a dejar los carros que chocan. Pero ese campo de fútbol me recuerda mucho porque pues prácticamente toda mi infancia jugué ahí. Entonces el jugar ahí con mis primos, con los vecinos... jugar a los Power Rangers con ellos, o sea, ese tipo de cosas. Yo era el azul. Yo era el azul también. Bueno, porque mi hermano era el rojo, entonces pues me tocaba ser el azul, pues ya que. Acabas de decir que el ente que está aquí es tu hermano. ¡Oh! Sí, aquí está el Power Ranger rojo. El Power Ranger rojo, vaya. Sí, entonces ese tipo de recuerdos los tengo muy presentes. Y de hecho, recuerdo una vez que estaba jugando Play y bajaron todos mis primos para ir a jugar. Y dije, no, la neta no tengo ganas, quiero seguir jugando Play. Y ya se fueron ellos. Pero no es lo mismo ese contacto que estar jugando con el Play a salir. Entonces mejor apagué el Play y recuerdo que luego le voy a salir a jugar. Entonces ese contacto con... O ese hecho de poder imaginar situaciones en un juego es lo que quizá extraño mucho. Que ya como adulto ya no
bueno, o sea, no es como que esté, o sea, es súper adulto. 40 años tiene ya a David. los 50 años, ¿no? O sea, ya como que una persona mayor ya a veces cuesta más trabajo el hecho de prestarte este tipo de situaciones, quizá un poco para esta edad ridículas, ¿no? Se les puede expresar porque ya tienes que tener una postura más seria, más estricta con lo que vas viviendo. Ya no es como que te dejes fantasear por cualquier cosa. Sí, porque ya eres como un tipo de referencia para otros niños, ¿no? En este caso, personas más pequeñas. Ya te tienen que ver como que una autoridad hasta cierto punto. No es como que algo estricto, pero uno se va forjando ese estilo de vida. Esa rigidez. Exacto. Esa rigidez, porque realmente siento que muchas personas, o yo cuando tengo ese tipo de situaciones de crear una situación y quizá jugar, lo disfruto mucho. Como si fuera un niño, o sea, y es porque nos ponemos tan rígidos en el hecho de no poder expresarnos igual o de no poder jugar igual que a veces hasta ni lo disfrutas por lo mismo, porque esa imagen que tienes que dar de rigidez, ¿no? De hecho, bueno, aquí entra el punto como que también de que tu mentalidad madura, ¿no? En este aspecto que estamos hablando, porque yo me acuerdo mucho de que, por ejemplo, iba en el camión con mis papás de más pequeño y veía por la ventana y me imaginaba un mundo fantástico allá afuera de lo que estaba sucediendo. Y actualmente a lo mejor lo intento, o sea, voy yo solo en el camión, veo hacia afuera, intento imaginarme cosas y como que ya es un poco más difícil. Esa creatividad como que evoluciona de diferente manera que ya no podemos controlarla, porque antes era como que solito pasaba. Ajá, solito pasaba. Pero ahorita el intentar recrear eso es como que más difícil por lo mismo. Pero entonces, ¿por qué nos tenemos que limitar? O sea, ¿es malo hacer eso? Pero es que a lo mejor y no lo controlas. Pero es que es algo que esto nos está imponiendo tal cual el grupo cultural en el cual estamos creciendo. Eso supongo. O sea, de hecho sí, siento que sí que vas creciendo pues, no sé, en tu familia tienes que dar, como dices, una imagen diferente porque quizás es un marco de referencia para los niños o para la gente, o quizás si ya tienes alguna profesión, pues tienes que portarte como un abogado, como un licenciado, cosas así, ¿no? Entonces, como un ingeniero, con un arquitecto. ¿Estás diciendo que tu hermano es ingeniero? El lente. Ay, perdón, el lente, no tu hermano. El Power Ranger rojo. O sea, Power Ranger rojo e ingeniero, ¿eh? Ingeniero, válgame Dios. Ay, por si están interesados en un ente. Hay chicas que nos están escuchando. Por un Power Ranger rojo. Entonces ya alguna Power Ranger pink o algo así. O una amarilla. Entonces ya no te permites vivir ese tipo de experiencias por lo mismo, por esa rigidez que nos vamos imponiendo nosotros. O la sociedad, o tu familia, o así. Sí, ya es ahí donde se pierde esa inocencia a lo mejor, ¿no? Que se tenía en algún pasado. Pero ¿en qué punto se perdería la inocencia? O por ejemplo, yo te pregunto a ti, ¿en qué punto crees que tú perdiste tu inocencia? O sea... Ok, ventilando qué cosillas. O sea, no me refiero al aspecto sexual. O sea, eso no me importa. Sino más en el aspecto de... Pues de uno como niño, ¿no? Ajá, de como niño. O sea, ¿de qué momento dejaste tú de ser niño? Es que... Algo iba a decir el ente rojo. A ver, que nos cuente el ente. No, nada, ya olvídenlo. Okay. Es algo penoso el ente. Se fue el momento. Está bien. ¿Qué te estaba hablando? Sí, cuando perdiste tu virginidad. Digo, sí. tu inocencia. No, por ejemplo, los niños, ¿no? Estamos, como tú dices, acostumbrados mucho en el ámbito cultural en el que vivimos a decir de que después de los 18 años okay, ya eres como que un adolescente yendo hacia la adultez. Es un adulto joven, ¿no? Un adulto joven, exacto. Y después de eso, pues ya a los 25 me parece, o 30, no me acuerdo, ya eres como que un adulto. Adulto mayor. Adulto mayor, ya, bueno, posiblemente. Adulto maduro, creo. Pero creo que estamos como, bueno, en este ámbito cultural o social, tomamos como referencia mucho la edad para poder definir o decidir cuándo uno deja de ser niño y cuándo uno comienza a ser un adolescente, ¿no? Sí. O cuándo comienzas a ser un adulto. Y también creo que tomamos mucho de referencia los cargos o nuestra posición, ya sea escolar o laboral que tengamos.
Porque también si tú empiezas a trabajar, ya a lo mejor te pueden considerar como una persona ya adulta, ¿no? Que tiene responsabilidades. Ok. Entonces, y si no lo tienes, a lo mejor aún te siguen considerando como un adolescente. Y dependiendo también de la edad. Pues sí, es que como dices, nos limitamos mucho a la edad. Y creo que la edad no define realmente lo que somos como personas, ni la madurez que tenemos. Creo que lo que define la madurez es las experiencias que vamos teniendo y cómo vamos tomándole seriedad e importancia a esos momentos. O sea, por ejemplo, no es lo mismo, no sé, tener una responsabilidad quizá cuidar a un perrito cuando tienes 7 años. Quizá lo tomas un poco más de juego que cuando ya tienes 30 años. O 24, 25, etcétera. Porque ya sabes que es una vida, ya sabes todo lo que implica. Y ya no es como que, quiero tener un perrito, ¿no? Sino ya te tienes que preocupar qué va a comer, dónde va a vivir. O sea, si tienes el espacio para que se desarrolle bien el perrito, cosas así. Entonces ya como que llevarlo al veterinario, etcétera. Ajá, todos sus cuidados que implica, no solamente dejarte llevar porque, bueno, quiero este perrito y ya. O sea, dejarte llevar por esa emoción, ese entusiasmo que te da el tener una mascota. Entonces creo que depende también esa parte de cómo resolvemos los problemas y cómo los afrontamos. O quizá no problemas, sino las situaciones que vamos viviendo. Pues sí, hasta cierto punto, el cómo vemos y el cómo expresamos a lo mejor muchas veces lo que tú dices, ciertas responsabilidades que tenemos, ¿no? Porque a lo mejor también hay personas que ya son grandes de edad y siguen pensando a lo mejor como niños. Sí, porque siguen evadiendo estas responsabilidades. Entonces yo creo que ya el hecho de hablar como una persona adulta ya implica el hacerte cargo de estas responsabilidades que tienes. Y quizá el grado de inmadurez no lo define la edad, sino el cómo atacas estas responsabilidades que se te van presentando. Exacto. Pero por ejemplo, la inocencia se podría definir como las cosas que desconocemos de la vida. Porque en sí un niño, que es a lo que se le atribuye esta palabra como de que los niños son muy inocentes, ¿no? Uh-huh. Porque hasta cierto punto desconocen qué es lo que pasa a su alrededor. Sí. Entonces, ¿cómo podríamos definir no definir, sino tener un poco más en claro qué es lo de la inocencia y cómo se relaciona con esta parte de la infancia, ¿no? Pues yo digo que sí, es que tal cual como cuando eres niño no tienes tantas experiencias, entonces pues no tienes referencias, no tienes muchas referencias. Es como cuando está el fuego, o sea, metes la mano y te quemas, entonces pero ya tienes esa experiencia. Sí. Y para después, y por ejemplo ahorita de adulto yo de menso voy y meto la mano al fuego porque sé que me voy a quemar. pero pues estas vivencias que vas teniendo y son las que te van, o sea, estas experiencias son las que te van formando. También como persona te van formando pues como persona, o sea, como tus experiencias, lo que tú viviste es lo que te define a ti como persona. ¿Sabes yo qué extraño del pasado? ¿Qué extrañas? Recuerdo mucho que cuando nos reuníamos para diciembre y cosas así. ¿Los cuentos? Los cuentos de un terror, ente, ¿no? Los cuentos del Power Ranger rojo. Sí. Esos cuentos de terror ahí. Estaban bien chidos, ¿no? Sí, les metía caché. Recuerdo que sí les metía caché y sí me asustaban. Sí no podía dormir varias noches por esos cuentos que nos echaban. Que nos decía, pero el cómo también interactuábamos a lo mejor todos los primos, ¿no? Era como que un momento en el que podíamos estar todos y poder, bueno, ese momento, esos pequeños recuerdos son los que se quedan como que en mi memoria y son las cosas que realmente añoro, ¿no? Porque como tú dices, a lo mejor hay cosas que extrañamos como el salir a jugar o otras cosas, pero siento que como que las cosas que trascienden son los recuerdos que tenemos de cosas como que más importantes para nosotros. No tanto a lo mejor cosas como objetos, porque a lo mejor yo también me acuerdo mucho de cuando era más chico tenía, bueno, los Reyes Magos okay. me trajeron un autolavado, ¿no? Y a mí no. Y al ente no. Bueno, para ti te trajeron un PlayStation, entonces.
No se peleen, no se peleen. ¿Cuál no es se la peleen, diferencia, no? O peleen. sea, Yo sí es quería un abismal. autolavado. ¿Qué? Yo quería un autolavado. Bueno, pero pues al final jugábamos los dos en él, ¿no? Sí, se Entonces, prestaban, sí. igual él me prestaba el PlayStation, jugamos Crash Bandicoot. Ah, qué juegazo. Y, o sea, y sí son cosas que te importan mucho y que a lo mejor sí trascienden un poco de tu vida, ¿no? Pero no es como que algo que si no lo hubieras tenido, pues no hubiera pasado nada. En cambio, los recuerdos, como que los momentos especiales que tienes con la gente, son las cosas que, como tú dices, te marcan y te llenan de experiencias, ¿no? Para poder crecer y ser la persona que eres ahora. Pero es que aunque no los recordemos, siguen presente en nuestra manera de ser actualmente. ¿Cuál? Los recuerdos, o sea, todo lo que vamos viviendo, sí. aunque tal cual ahorita no lo recordemos o no lo tengamos muy presente o quizá ya lo hayamos olvidado, forma parte de nosotros, todo lo que hemos vivido. Por ejemplo, no sé, aquí ya poniendo como que un contraste diferente, cuando estamos niños y nos regañan. Ajá. Quizá no es un recuerdo grato y ¿cómo se llama? Lo Aprendes reprimimos. de ello, ¿no? Ajá, lo reprimimos y quizá no lo recordemos, o si lo recordamos como que nos cuesta trabajo hablarlo, ¿no? Entonces lo reprimimos tanto que no lo recordamos, pero también forma parte de nosotros. Y quizás si tenemos alguna experiencia similar, nos va a generar tristeza. Ajá. Y no sabemos de dónde viene la tristeza. Quizá digamos, no, pues es que pasó tal cosa y me da tristeza. Pero tal cual esa tristeza viene por esa experiencia previa que tuviste en tu infancia. Sí, pues al final somos experiencia, ¿no? Y es lo que decías, a lo mejor tú estabas a punto de hacer algo que no debías hacer y de repente alguien llega, te da un manazo y aprendes de eso, ¿no? y como esas pequeñas cosas que a lo mejor en tu infancia no las entendías, el por qué me pega, ¿no? O el por qué me regaña, o el por qué me prohíbe esto. A lo mejor muchas veces no lo entendemos y hasta nos enojamos, ¿no? Sí. Y llega después esta madurez, como tú lo dices, de mentalidad y todo lo demás, en donde entiendes muchas cosas que no entendías. Es como la frase de que lo vas a entender cuando crezcas, ¿no? Okay. Y es que hasta cierto punto es cierto. Sí, pero es que también viene aquí, o sea, es que sí, o sea, estoy de acuerdo en eso, que ya hasta cuando creces dices, pues es que no tenía que meter la mano ahí porque me iba a cortar o cosas así. Pero es que viene un tema que platicamos mucho el podcast pasado, que es la educación. Sí, bueno. Entonces, ahí pues la forma en cómo quizá nos educan o nos educaron de te reprimo, pero no te digo qué pasa. Entonces no es la correcta, es como que quizá es, oye, no hagas esto porque va a pasar esto y esto, y como niño dices, ok, ¿no? Mejor no lo hago. Mejor no lo hago, pero a veces te dicen, no lo hagas, y tú como que, ¿qué pasa, no? Y ya. Y vas y lo quieres hacer. Ajá, entonces tal cual no tienes como que esa experiencia, no te lo platican como tal con una experiencia, ¿no? Entonces también este tipo de experiencias pues nos forman a nosotros, que los reprimimos más que los recuerdos, bellos, bonitos, que los recuerdos malos, ¿no? O sea, lo reprimimos más y nos cuesta más trabajo hablar sobre eso. Sí, sobre ese tipo de cosas. Y ahora, por ejemplo, ya hablamos un poquito de lo que son los recuerdos y cuánto el pasado fue tan importante, ¿no? Sí. Pero, ¿hubo o hay alguna cosa en tu pasado que te hubiera gustado hacer y que no hiciste? Algo, sí. A ver, cuéntanos, si todos están queremos escuchando escuchar. esto, mis papás o mis hermanos saben, mis hermanas saben qué es. No, y tal cual no es una cosa que me hubiera gustado vivir, sino algo que me hubiera gustado tener. Ok. Que son... me da mucha risa. Es tener unos tenis con lucecitas. Creo que todos. O sea, nunca tuve unos tenis con lucecitas. Siempre quise unos tenis con lucecitas. Es que pisabas y prendías. O sea, siempre quise unos. Pero nunca me los compraron. Entonces, pues es lo que me hubiera gustado. Quizá no una experiencia. Pues no tengo como que algo que me hubiera gustado vivir. Pero sí, eso que sí me hubiera gustado tener unos tenis con lucecitas. Entonces vivo traumado por eso. Es un recuerdo que me cuesta trabajo. De hecho, ya voy a llorar por lo mismo. No llores, por favor. ¿A ti? ¿Tú tienes algún recuerdo o...? ¿Algo que me hubiera gustado tener o vivir? Pues creo que sí, es algo que a lo mejor muchos van a coincidir también conmigo. Uno de esos carritos de motor
Ah, ya. O sea, un niño es feliz con eso. Y por ejemplo, la otra vez vi un video en Facebook, me parece, de un niñito chino que tiene su repertorio ahí de automóviles. No manches. Lo envidiaste. Sí, lo envidiaste. cañón. Se lo enseñaste a tus papás y dices, yo quise tener Casi, esto, yo casi. quise tener esto. Y nunca me lo diste. Pero aquí entra también otra parte, y es a lo mejor cosas materiales, ¿no? Que lo que estamos hablando, por ejemplo. Ese tipo de cosas que a lo mejor no tuvimos, pero a lo mejor tuvimos otras cosas y que aún las tenemos. Esos pequeños recuerdos o regalos que aún conservamos. Uh-huh. ¿Por qué lo conservamos? O sea, yo sé que lo conservamos por ese recuerdo, ¿no? Por ese sentimiento que nos produjo el tenerlo, ¿no? Sí. ¿Y por qué es tan difícil a lo mejor también a veces deshacernos de ellos? Pues yo digo, bueno, de hecho, no tiene mucho, leí un libro que se llama Ser y Tener de Eric Fromm, si lo puedes leer, es sido de mis libros favoritos. Ser y Tener. Okay. Tener y Ser, Ah. de Eric Fromm. Y habla sobre, precisamente esto, habla de que hay dos posturas en la vida, que es el tener, que es ir viviendo a base de lo que tenemos, y ir viviendo a base de lo que somos. Y normalmente nos vamos con lo que tenemos. Y no solamente se trata de tener pues cosas materiales, sino tener quizá una pareja. O sea, por ejemplo, es muy común decir, tengo novia, o sea, como si fuera tuya. Como si fuera una propiedad, como una ¿no? propiedad. O tengo un objeto que es mío, no sé, algo que tenía de niño. Uh-huh. Entonces, eso que tenemos nos forma como persona. Y obviamente el hecho de querer ya desprenderte de él, te cuesta mucho trabajo. Sí, porque ya es como que una parte de ti. Es algo de ti y te cuesta mucho trabajo quitar algo que formó tu vida, que formó tus experiencias, y si lo tiras o si lo haces a un lado, sientes que ya no vas a ser el mismo. Entonces, estamos viviendo a través de lo que estamos teniendo, y no solamente en cosas materiales, sino también en los recuerdos. Las personas, ¿no?, que dicen que recuerdan que los tiempos de antes eran mejor, es precisamente por esto, porque están viviendo con base a lo que vivieron en su pasado, a sus recuerdos, creyendo que lo que ellos vivieron es mejor que lo que están viviendo las personas que actualmente los niños, pero cada quien va viviendo sus experiencias de manera distinta. Entonces estamos siendo a través de lo que tenemos, y por eso nos cuesta trabajo desprendernos. Y esto nos da una inseguridad de nosotros mismos. Hay una frase, de hecho la traigo aquí anotada, del libro, que es: si yo soy lo que soy y no lo que tengo, nadie puede arrebatarme ni amenazar mi seguridad y mi sentido de identidad. Mi centro está en mí mismo, mi capacidad de ser y de expresar mis poderes esenciales forman parte de mi estructura de carácter y dependen de mí. Esto también es cierto en el proceso normal de vivir. Entonces, lo que dice aquí Fromm es que si somos a través de nuestra esencia, de lo que somos como persona, si hacemos parte de nosotros todas esas experiencias, si tenemos el objeto, a la persona o los recuerdos, no nos va a importar tanto, porque no estamos siendo a través de ese objeto. Okay. Es también, por ejemplo, con el dinero. Las personas que se basan a través de lo que son con el dinero, o con los títulos, o con este tipo de cosas quizá tangibles, si en algún momento lo llegan a perder, su vida se desmorona. Uh-huh. Entonces es ser a través de nuestra esencia, de lo que somos como personas. Ok, entonces yo aquí te hago una pregunta. ¿Está mal recordar? No, para nada. Pues al final, como lo has dicho, somos experiencias. Esas experiencias nos traen pues buenos recuerdos, nos traen pues buena ¿cómo se llama? Buenos momentos. Ajá. Que los traemos presentes. El problema sería vivir con este recuerdo constante, de estar diciendo estar dependiendo, recuerdo, estar ¿no? atado a ese recuerdo, que es lo que te forma como persona, de yo viví tal cosa y fue mejor. Eso ya no te deja vivir nuevas experiencias, o esos objetos que quizá tengas y vas acumulando ya no te dejan tener objetos nuevos que te dejen llenar de experiencias, porque al final, como dices, somos experiencias, somos personas que van siendo a través de las cosas que van viviendo, de los momentos que van viviendo. Y si nos cerramos a las cosas que tenemos o a los recuerdos que pasamos,
pues nos estamos limitando a aprender muchas cosas y a vivir nuevas experiencias y generar nuevos recuerdos. Ok, y también, bueno, en ese aspecto en el que estás hablando de que dependemos a lo mejor a veces de recuerdos o momentos. Y bueno, creo que muchas veces esos momentos o recuerdos son como que cosas buenas que teníamos y que ya no tenemos, ¿no? Sí. Son como que momentos malos que han pasado en nuestra vida y que han sido como que una referencia de que podemos tenerlo todo a lo mejor en ese momento, podemos sentirnos así y de la nada poder tener nada, ¿no? Es cuando a lo mejor es el cómo a lo mejor también atacamos este tema del duelo, que a lo mejor podría ser este tema para otro podcast. Sí, sería interesante el duelo pues que el duelo se puede manejar en muchos temas. Ajá. Pero bueno, siento que, bueno, este ya es otro, sí, este es otro tema un poquito aparte, esto del duelo. Porque sí se junta mucho con esto de los momentos y recuerdos que tenemos, ¿no? De personas, de objetos, de cosas, ¿no? Lo que sea. Y cómo estos recuerdos o momentos influyen en nuestra forma de sentirnos en ese momento. Sí. Entonces, bueno, sí estaría chido como que hablarlo después, este tema de... Sí, del duelo. Sí, porque tal cual el duelo es esa añoranza a lo que vivimos, a la persona. Ahora yo te pregunto, ¿esa añoranza es similar a tener una nostalgia por algo? No, porque es que la nostalgia tal cual es más como ese recuerdo tan vivo que tienes, tan caluroso que tienes, pero el duelo ya es como que un dolor. Ajá, pues tal cual es un dolor, es un proceso, o sea, es algo que te causa dolor. Recordarlo no te causa felicidad, sino te causa quisiera estar otra vez en ese momento. Ok. Entonces por eso cuesta tanto trabajo desprenderse y vivir un duelo. Pero pues sí, sería mejor de tomarlo, quizá de hablar de las parejas o de las rupturas o cosas así. Sí, porque es un tema bastante amplio. Sí. Pero sí, o sea, tal cual sí tiene que ver mucho. O sea, los recuerdos de un duelo, sí, muy diferente. Y hablando de recuerdos, por ejemplo, algo que nos ayuda mucho a recordar momentos, ya sean, por lo general son felices o graciosos, son este tipo de regalos, ¿no? Que a lo mejor conservamos a través de los años y que al verlos pues nos hace volver a vivirlo, ¿no? Sí. Y pues la prueba más fácil de poder revivir un recuerdo pues es a través de las fotografías. Las fotografías, ¿no? Sí. ¿Tienes alguna fotografía que recuerdas? O sea, que te diga, dime una fotografía y que se te venga a la memoria ahorita. Fotografía. Una es bastante chistosa. Del Power Ranger rojo cayéndose. El Power Ranger. Casi. Pero no. No sé por qué me acordé de una foto en donde estoy yo vestido de león. Ok. No me acuerdo qué fue el día de la primavera, algo así. En el kinder, que me tuvieron que vestir de león. De león. Y por ahí está la foto, y no sé por qué me acordé. O sea, la primera imagen. Sí, fue la primera imagen que se me vino a la mente. Y ya con esa imagen se me vino otra fotografía en donde soy el rey de la primavera con una niña que se llamaba Monza, que vive aquí a 2 calles. Uy, Eddie y Monse. Pero es gracioso como una fotografía te lleva a otra. Te lleva a otra. A ver, tú cuéntame de una fotografía que te venga a la mente justo en ese momento. Que se me venga a la mente. Yo creo que es una que tengo ahí en la calle por donde vivo con mis papás y mis hermanas. Ese día iba a ser mi fiesta de 3 años. Ok. Entonces recuerdo mucho esa foto. Y de ahí se me vienen otras fotos que recuerdo. No sé, una con Barney que me sacaron. Barney. Un Barney mal hecho. ¿Sabes ahorita de cuál me acordé de una foto? Donde salimos los dos. ¿En cuál? Ahorita que dijiste 3 años, en los 3 años de Luz Helena. ¿De Luz? Sí. Bailando sopa de letra. Ay, qué oso. Ay, qué pero pedo. Bueno. Sí, o sea, es que me acordé porque no sé, tengo muy presente también ese y cómo día. Berenice no estaba ahí. Nos estaba enseñando a bailar. Para los que no sepan, tenemos una prima que es... 2 primas. Bueno, tenemos 2 primas que son hermanas, pero le hicieron una fiesta de 3 años a una de ellas, se llama Luz Helena. Y fuimos sus chambelanes porque pues quería chambelanes. Y recuerdo que me sobornaron con unas galletas para hacer su chambelán, ahora que recuerdo.
¿Y si te las pagaron? Sí, sí me dieron mis galletas. A mí no me dieron nada, chale. Eres un fácil. Eres un fácil. Yo creo Mínimo que yo me sí. dejé vender por galletas. Entonces pues nos pusieron a bailar una canción que se llama Sopa de Letras y pues fue muy gracioso y ahí tuvimos. De hecho, todavía tienen creo El video, sí. el cassette, ¿no? Sí, de hecho me acuerdo que cuando íbamos a empezar esa canción o no sé cuál, en el video sale que Luz se iba a caer y yo en lugar de ayudarla a pararse me empiezo a reír de ella. Y de una niña, ¿no? Que se mete ahí Durante que estábamos bailando. Sí. Ah, sí. Ah, qué recuerdos. Pero es lo que te digo, o sea, como una pequeña fotografía, aunque no la tengas aquí físicamente, te lleva y te transporta a ese recuerdo, ¿no? Te hace vivir todo ese recuerdo, toda esa experiencia. Sí, todas las experiencias y es bonito. Porque, pues sí, o sea, si no hubiéramos a lo mejor tenido ese momento, como tú dices, no seríamos estas personas que estamos aquí, no estaríamos contándoles de nuestros osos de la infancia que tuvimos. Entonces, es chido, ¿no? Quizá el hecho de presentarnos ante un público de varias personas en esa vez que bailamos nos hizo romper el miedo a expresarnos o a decir algo, ¿no? No creo, porque en ese momento no teníamos noción de cuánto había de multitud, entonces podíamos hacer cualquier cosa. Pues sí, era un juego para nosotros. Sí, era un juego. Sí, era un juego. Sí, de hecho sí. Pero pues es también esta parte de importancia, bueno, de las experiencias que vas viviendo, porque me acuerdo cuando fueron sus 18 años de Luz. Ajá. Que nos hicieron bailar la misma canción. Pero a mí ya me dio pedita, o sea. Bueno, ya no como sí. cuando estaba niño, ya es como que, ya. Aunque fueron menos personas, sí fue de, ay, qué oso. Pues sí, pero para posar el momento y para generar otro recuerdo, Sí, pues ahí está, ¿no? otro recuerdo, sí. Entonces, sí, las fotografías realmente nos traen muchos recuerdos y nos hacen vivir muchas experiencias que quizá a veces ni nos acordemos. O quizá a veces ni recordemos. Hay fotografías que a veces veo y digo, ¿a poco estuve ahí o a poco viví ese momento? Porque quizá no tuve ese impacto que me hubiera gustado para tener ese recuerdo tan vivo. Ok. Por ejemplo, ahorita me acordé de una foto en donde estamos los dos en los arcos del sitio. Ok. Y tú estás así como que aventándome al vacío como eso es Ok, Esparta. ok. Pero hay otra foto en donde estás tú solo y me acuerdo que hay una roca. Aquí en un momento gracioso porque... Espera, ¿es vergonzoso para mí? No. Ok, digo. Yo viendo esa foto no la vi bien al inicio y la roca parecía que tenías una bolsa con chicharrón. Y dije, ¿qué es ese chicharrón? Y no, era una piedra, entonces... ¿Pero fue en Narcos? Sí, fue en los arcos ¿Esa del vez que sitio. fuimos? Sí, me acuerdo de la foto que estamos simulando la imagen de... Esto es Esparta. This is Sparta. Así es. Entonces, sí, me acuerdo mucho de esa vez que fuimos allá a Arcos del Sitio. Pero bueno, recordar es volver a vivir. Sí, volver a vivir. Y de hecho, esa vez me acuerdo que fue la última vez y la única que había aventado una tirolesa. Ah, yo también. Sí, yo también. Sí. Ah, chale. Qué triste. Y ahora pensar que no podemos salir, pero bueno. Hay que hacer una tirolesa aquí afuera. Sí, hay que hacer una tirolesa. ¿Y qué te parece si pasamos a las preguntas? Sí, si quieres. ¿O te gustaría seguir hablando de algún recuerdo que haya marcado tu infancia? Más bien invitar a todos los que nos están escuchando que nos platiquen de algún recuerdo que tengan muy presente en su vida. Alguna fotografía graciosa, que hayan salido vestidos de leones o hayan bailado alguna canción graciosa en su infancia, que nos la comenten. No te burles. No me estoy burlando. Porque tú saliste vestido, no me acuerdo de qué animal. No, espera. ¿Verdad? A ver, no, mira, te voy a decir de lo que he salido vestido en el kinder. A ver, fue cuéntame. de Rey Mago, de charro, de chofer de tren. De char. Yo salí de el ratón vaquero. De ratón vaquero. Sí. Y también salí de José en una pastorela. ¿De José? Sí. Salí de Rey Mago güero, que no sé por qué si soy morenito. También de... ¿Cómo se llama? De Caníbal. Y esa recuerdo que me dio ¿Caníbal? pena. Sí, de Caníbal. No manches. Fue una interpretación donde era de Winnie Pooh.
y me hicieron vestir de caníbal y yo era el que atrapaba a Tiger. Lo secuestraba. Yo quería ser Tiger, pero me hicieron vestir de caníbal en el kinder. Bueno, entonces, cuéntenos de qué los hicieron vestirse en su infancia. ¿Y te parece si empiezas con las preguntas? Ok, espera, déjala, es que no las abrí. Bueno, empiezo yo, ¿va? Va. La pregunta que hice fue: ¿qué cosas extrañas de tu infancia? Y bueno, aquí me respondieron 6 personas, me parece. 2 de ellas concuerdan en no tener pendientes o preocupaciones, que eran de las cosas que hablábamos al inicio. Ok. Y que a lo mejor muchas veces sí es cierto, ¿no? Cuando somos chicos, pues que nos importa los problemas y la responsabilidad, ¿no? Sí, las cosas que van pasando. Nada más nos importa jugar. Comer, dormir y volver a jugar, ¿no? Y ya, sí, realmente. También otra persona, Pau Escamilla, que es hermana de Fernando Escamilla. De Fer. Fer. Sí la conozco. ¿Sí de la hecho, conoces? no, es que no sé si sabías que con Fer jugamos fútbol en un equipo. Sí sabía. Entonces una vez fue de Navidad, hicimos una reunión y su hermana siempre iba a verlo jugar. Entonces sí la conozco. Saludos, Pau, no sé si te acuerdas de mí. Bueno, es Pau. Y nos invitó a su casa a comer. Ok. Y su papá nunca nos dio las medallas que ganamos. Y eso es un reclamo, pero bueno. Ella nos dice que no existe las responsabilidades como tal, igual. Ella sí fue como que un poco más centrada dentro de las responsabilidades, no tanto las preocupaciones. Y otra persona, Ángel Zeus, así se llama en Instagram. Uh-huh. Despertar a las 6 a.m. a jugar videojuegos a escondidas. Ok. Bueno, yo aún lo hago, entonces a esa hora me duermo, realmente. A esa hora me duermo. Jugando. Y otras 2 personas nos respondieron, pero en Facebook. Miguel Ángel Martínez Mendoza. Se me hace conocido. Sí. Nos dice que no trabajar, jajajaja. Jajajaja. Sí, el no trabajar. Ok. Bueno, yo no trabajo, así que. Y Carmen Mesa López. Está bien, creo que la conozco. También, todos la conocemos. Nos dice que lo que extraña más es estar en casa de su abuelita con toda su familia. Y obvio ellos, de chiquitos. Bueno, chiquitas. Jugando en el jardín. En general, jugar de pequeños. Ok. Y es interesante cómo las respuestas que te dieron se basaron mucho en los momentos. O sea, en los momentos que quizá están pasando ahorita, que las responsabilidades, esta presión que a veces tienes por la escuela, por el trabajo. Por el trabajo. Y el no tenerlos, pues es un recuerdo, ¿no? Que pues anhelar no tener responsabilidades quizá. O el momento de estar con tu familia, con tus abuelos. O el simple hecho de divertirte, ¿no? Pues sí, pero es que... Por ejemplo, también nos divertimos. Por ejemplo, aquí entra algo gracioso. Bueno, no es gracioso porque también es como que dentro de la misma pregunta, ¿no? También les pregunté a mis papás qué es lo que extrañaban, ¿no? De su infancia. Okay. Y lo que me decían pues, era lo mismo un poco, más o menos igual, pero no tanto en... Bueno, se parece más a la respuesta de Carmen, ¿no? De jugar, salir al pasto, a cuidar vacas y... Sí. Ya sabes que aquí en el pueblo, pues antes sí, casi no se da eso. Habían muchas vacas y todo eso, entonces para ellos es como que eso es más importante, ¿no? Lo que extrañan de su infancia, el poder salir, jugar, andar con sus amigos de allí para allá, todo eso en contexto. Pues sí, es que creo que esas experiencias ya es muy difícil vivirlas. Quizá tener un objeto es más fácil recuperarlo, lo compras, quizá cueste más caro que antes, pero es más fácil que revivir una experiencia. Entonces, pues sí. De hecho, de aquí ya viene mi pregunta que hice. Okay. Que es, espérame. ¿Qué objeto guardas o recuerdas de algún momento de tu pasado? Ok. Me comentaron que, por ejemplo, Peter Parker. La anguila iba a decir. Así se llama en Instagram. De hecho, es Pedro, iba conmigo en la secundaria. Hola, y Pedro. iba conmigo también en la vocacional, entonces bueno, lo recuerdo con cariño. O sea, ¿ya no se ven? No, ya tiene un buen que no lo veo. Dice que recuerda un tocadiscos, iba a decir, de su abuelita. O sea, digo, esa parte también, quizá que no sea un objeto que nos hayan dado a nosotros, sino que nos recuerde a alguna persona en particular. Y conservarlo es como conservar la memoria de esa persona. Sí. También Ignacio Santamaría. Sí, Ignacio. Desde el primer podcast anda con aquí, todo, Uf.
Un saludo a Ignacio. Fan número 1. Dice, un llavero del concierto de mi banda favorita. Aunque se le olvidó decir qué concierto fue. ¿Y qué banda? Y qué banda. Entonces, pues, digo, ese recuerdo, ese objeto quizá nos lleva a una vivencia diferente. Sí, sí. O sea, por ejemplo, en las fotografías recordamos tal cual la imagen y recordamos el momento. Los objetos también nos hace recordar un momento en particular. O una persona en el caso de... Una persona. En Facebook, pues solamente me comentó un amigo, dice que lo que recuerda es el amor de mí. Nunca lo he amado, entonces no sé por qué lo recuerda. Le acabas de romper el corazón. Lo siento, Fer. No quería romperte el corazón. No sé si tú tengas algún objeto. ¿Algún objeto que recuerde o que tenga? O que tengas ahorita. ¿Y que me haga recordar algo? O que tengas. No sé, creo que uno de los... ¿Cómo se llaman? Swords de los Power Rangers. Ok. Que está al fondo, que no tiene cabeza. Ok. Ese está muy chido porque fue uno de los regalos... Fue uno de los últimos regalos, creo. No me acuerdo bien. Sí. Que nos trajo los Reyes Magos. Y fue algo chido porque fue realmente el que quería. O sea, es esa primera vez en las que los Reyes Magos realmente te traen lo que quieres. Entonces, fue algo muy chido. Y bueno, hasta la fecha lo tengo ahí. De hecho, es de colección. Pero no tiene sin la cabeza. Okay. Sin cabeza. No sé dónde quedó, se perdió. Pero pues es una de las cosas que a lo mejor no me trae mucho recuerdo, pero sí me revive ese momento en el que desperté un 6 de enero, bajé y lo vi ahí. Es como que esa emoción la siento cuando veo el juguete. El juguete. De ese... Ok. Yo también tengo... Es una emoción, ya no estamos a lo mejor recordando un momento como tal, sino una emoción. Es que tal cual, todo recuerdo lleva nos una va emoción. Nos va a llevar una emoción. Ajá. O sea, siempre va ligado. Por ejemplo, cuando recuerdas algo triste, pues quizás sea la tristeza. Algo triste, ¿no? Sí, obviamente, ¿no? Entonces, estar todo feliz. O cosas así, siempre nos va a traer algo. Esa emoción nos va a traer, nos lo vamos a revivir. Sí. Lo que nos hace un recuerdo. ¿Y tú? Yo recuerdo mucho un bochito rojo que tenía. Ok. La verdad es que me gustaba mucho, era de esos que tenían cuerda que los arrastras y avanzaban solitos. Pero me acuerdo mucho porque una vez me lo llevé, no me acuerdo a dónde, pero venía en el camión con mi mamá de regreso y mi mamá me decía, no lo saques porque se te va a caer. Y veníamos en el asiento de hasta adelante. Y ya te imaginarás qué pasó. Y David, chico, ¿lo sacó? Lo saqué, se me cayó y se cayó, pero se cayó literal a la calle, o sea, se cayó por la puerta y se cayó a la carretera. Entonces... pues yo quería mucho ese bochito. Y mi mamá agarró, le dijo al chofer que se parara para irse por mi bochito. Y se paró el chofer. Mi mamá bajó por el bochito y ya. Lo tengo. Lo tengo todavía ahí guardado. Aunque realmente no soy mucho de objetos, de guardar objetos, pero lo tengo. Todavía lo tengo, o sea. Sí, es un momento importante. Ajá. De los pocos recuerdos que tengo, objetos más bien, que tengo de. Así. Oh. Okay. Qué bonito, y esperemos que David grande no sea igual de que desobediente y que no saque sus cosas en el camión. Mamá. Porque luego se le cae o se le pierde algún celular. No, de hecho, ya no quiero recordar esos momentos tristes de coraje. Sí, también tienes ese tipo de recuerdos que... Recuerdos malos, ¿no? Porque no todos los recuerdos son buenos. Entonces... Sí, ahorita hablamos de recuerdos que nos traen pues buenos momentos, que nos hacen querer volver a vivirlos quizá, o los recordamos con mucho cariño, pero también hay momentos que nos cuestan mucho trabajo y a veces hablarlos. Sí, como lo de tu celular. Como sí, de mi celular. No, me acuerdo. Sí, también este tipo de recuerdos, o recuerdos un poco mejor más tristes o más fuertes, que en algún momento vamos a recordar, pero es parte de lo que te decía, ¿no? Antes de esto del duelo, ¿no? Que ya entra otro tema. Sí, otro tema, ese duelos. Sí. Pero bueno, hablando ya de recuerdos, creo que lo que recuerdo es que estamos completos ya en este podcast. En nuestro tema. Creo que ahora no duramos tanto. Eso es bueno. Pues sí. Esperemos que genere un recuerdo en los escuchas. En los que están escuchando, espero que recuerden este podcast en un futuro y diga, sí, me acuerdo cuando escuché ese podcast y que me hizo recordar a cuando estaba chiquito vestido de león. Chale.
O cuando jugaban a los Power Rangers. Sí. Y cuéntenos qué Power Rangers, qué color eran cuando estaban chiquitos. Yo ya te dije, el azul. El azul. No sé tú. Sí, también era el azul, me gustaba mucho el azul. Acá está el rojo, entonces este también. El ya. ente rojo. O el verde. Ah, O el el verde. Cálmate, Tommy. El gran Tommy. O el negro. El negro. El negro. El blanco, ¿no? También. El blanco también era legendario. El dorado. Ah. Pero bueno, hasta aquí este episodio del podcast. Esperamos que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan recordado junto a nosotros pues algunas vivencias buenas. Esperemos que las vivencias malas pues se hayan quedado un poquito como que guardadas, porque pues al final de cuentas pues no importan mucho, ¿no? Esas vivencias también nos forja como personas, pero pues hay que intentar ser felices, que tenemos ahí otro tema para otro abordar. podcast, ¿no? Sí, de hecho, tengo que contradecir que las experiencias malas son importantes. Ok. Pero lo hablaremos en otro tema. No se repriman, siempre hablen de todo lo que tienen. Sí, sea sí. bueno o malo, siempre exprésenlo. Esperemos que hayan recordado con mucho gusto pues su infancia, sus momentos de secundaria, algún recuerdo que hayan tenido con su familia, algún juguete que hayan tenido. Cuéntenos qué recuerdo tienen más vivo, qué objeto tienen o le guardan mucho cariño. Déjenlo en los comentarios si están en YouTube. Y síganos en nuestras redes sociales, bueno, si quieren, no es obligación, pero pues Pero para estar enterados y para que participen un poco en las dinámicas, ¿no? Que estamos haciendo aquí como preguntas dentro de Instagram o Facebook, pues para que puedan participar y pues, las podamos leer y platicarlas aquí en este podcast. exacto. Entonces, pues esperemos que les haya gustado, que lo hayan disfrutado muchísimo. Nos vemos en el siguiente podcast. Bye. Bye. Cierre.